Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a comenzar a realizar la tercera semana de nuestro proyecto mensual número 1. Recordemos que estas actividades son para los estudiantes del régimen Sierra Amazonía. Así que ya vamos haciendo el 75% de nuestro primer proyecto correspondiente al parcial número 1. Así que si quieren ver cómo tienen que hacer las actividades semana por semana, recuerden, suscríbanse aquí al mejor canal educativo, el profesor de toda la vida. El único sitio donde no te leemos la guía, sino te la explicamos por medio de ejemplos para una mejor comprensión del tema. Así que, sin más preámbulos, vamos con las actividades. Hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 3 de nuestro proyecto mensual número 1. Recuerden, si son nuevos viendo mis videos, los invito a que apoyen al canal como suscribiéndose, comentando, dando like, compartiendo y activando las notificaciones. Así pueden apoyar aquí al mejor canal educativo, el profesor de toda la vida. El canal educativo en el cual les explicamos por medio de ejemplos para que ustedes tengan una mejor comprensión de cada una de las actividades que se realizan semana por semana. Bien, en esta actividad de la semana 3, el tema de esta semana es la ética empresarial. Para comprender en primer lugar la ética empresarial, tienen que leer de la página 34 a la 43 del texto de emprendimiento y gestión del primer curso del bachillerato, que lo encontrarán en la página recursos2.educacion.gov.es. Bien, aquí en este texto van a ustedes ir comprendiendo cuáles son las normas tributarias para llevar contabilidad. Bien, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que el Estado busca el desarrollo económico del país mediante una legislación que incentiva las inversiones, promueve la producción con su consecuente generación de plazas de trabajo y destina de manera justa los recursos obtenidos hasta diferentes sectores del país. Esa es la finalidad en la cual se busca crear esas normas tributarias. Recordemos que los países necesitan recursos para que puedan ser aplicados en distintos ámbitos. Por ejemplo, cada vez que tú vas a un centro de salud, te atiende un doctor, el doctor te receta algunas medicinas y te retiras a tu casa. ¿Cuánto cancelaste? Absolutamente nada. Todo fue gratis. Pero para que se dé ese servicio es importante que los estados realicen esas normas tributarias. ¿Cuál es la finalidad de dichas normas? Recaudar impuestos, recaudar recursos económicos que son destinados a labor de índole social o también al fomento de inversión. Para entenderlo tienes que ver aquí en el libro que te detallan dos tipos de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. Te lo resumo en breves rasgos. La persona natural es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Eso es una persona natural. En cambio, una persona jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones de esa. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una empresa, esa empresa ya sería parte de una persona jurídica. Por eso que cuando tus papitos van al banco, siempre preguntan qué tipo de persona es, natural o jurídica. Depende, si tu papito es dueño, es accionista de alguna empresa, sería una persona jurídica. Porque al momento de realizar esas acciones, quien las representa a una empresa. En cambio, la persona natural son las personas que no son accionistas, dueños o representantes de alguna empresa. Bien, eso es el resumen. Luego viene la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en la cual establece cuáles son los parámetros mínimos para que las personas lleven contabilidad. En este caso, el parámetro mínimo es de $11.270, ya que es la parte mínima en la cual las personas están obligadas a llevar contabilidad. Bien, luego tienes aquí una pequeña evaluación formativa que es para que incrementes tus conocimientos, y luego viene el libro de ingresos y egresos. Este libro de ingresos y egresos
determina cuáles son los bienes que tiene una empresa o que tiene un negocio que tienen que ir anotados. Por ejemplo, todas las ventas serían los ingresos, el dinero que entra a tu empresa, y todos los gastos vendrían a ser los ingresos. Los gastos, ¿como cuáles? Los gastos que tienen que ver con el ámbito de pago de personal, el ámbito que tiene que ver con la adquisición de productos a proveedores, etc. Bien, este es el libro de ingresos y egresos, en el cual tienen que ir detallado cada una de esos rubros para llevar una estadística contable. Por ejemplo, aquí están de los ingresos en el día: pago a proveedores, pagos del gasto de negocio, sueldo, luz, teléfono. Es importante también determinar que si una persona tiene un negocio, ese negocio solo tienen que ir escritos estos gastos. Por ejemplo, ustedes dirán en su casita, si ustedes en su casita tienen alguna tienda, en la tienda ustedes tienen que escribir todos los recursos que ingresan diariamente y los egresos. Los egresos sería, por ejemplo, si tienen una tienda en la cual venden aceite, todas esas cosas. Entonces, cuando ustedes compran aceite, eso vendría a ser los egresos. No tienen que ir incluidos los egresos. Súper importante, los gastos familiares. No tienen que ir estos gastos como egresos, porque son de una familia, no son de la empresa. Tener muy bien en claro esa parte para poder nosotros tener una idea de cómo es nuestro negocio. Solo tienen que ser anotados esos gastos. Así que si usted tiene una tienda y coge de la pequeña caja de tu tienda $10 para ir a comprar una comida, unas salchipapas, un ejemplo, una salchipapa para tu familia, eso no tienes que llevar anotado en el libro contable. Eso tener muy bien en claro, queridos estudiantes. Y por último, el concepto de importancia de la contabilidad para que logres comprender el caso. Y el padre de la contabilidad, aquí está en el texto, es Luca Pacioli. Luca Pacioli es un italiano en el cual él llevó ya los primeros libros de contabilidad conocidos como el debe y el haber. Bien, este es un resumen que te hago acerca de la lectura. Luego que ahora sí comprendiste la lectura, tienes que leer el caso de una empresa llamada Olympus en Japón. Luego que tú lo leas, los analices, tienes que aplicar esos conocimientos respondiendo algunas preguntas. Aquí en el canal El Profesor de Toda la Vida te vamos a dar una idea para que logres responderla. Por ejemplo, dice: en tu cuaderno una lista con las acciones de control que realiza Woodford una vez que se da cuenta que algo andaba mal en Olympus. ¿Cuáles son esas listas? Aquí tenemos unos pasos. Por ejemplo, ¿qué es lo primero? Leyó un artículo publicado por Facto, una revista japonesa de negocios, en el que se narraba que la compañía había hecho carísimas adquisiciones durante años, pagando grandes cantidades por empresas en la ruina y elevadas comisiones a asesores poco conocidos. Otra de las acciones que realizó: primero, mandando cartas al Consejo Administrativo pidiendo información. Luego, le informó a la consultora de PwC que confirmó sus sospechas. Luego, al ver que nada de eso tenía resultado, acudió a la prensa, llamó al corresponsal de Financial Times en Tokio y le contó toda la historia. Y por último, acudió a agencias reguladoras y a ciertos accionistas institucionales de Olympus que habían en Londres. Y ahí al fin se logró dar con la realidad de este caso de la compañía Olympus, que estaba falseando contabilidad, estaba falseando información. Entonces, por eso es necesario coger la contabilidad como una herramienta que organiza todas las transacciones comerciales que realizan los emprendimientos. Bien, ahora sí, luego de haber analizado el caso Olympus y la información de la página 34 a 43 del texto, tienes que
describir el papel que había tenido Olympus para que su directivo hubieran contado con una contabilidad ética. Bien, puede hacer como máximo 300 palabras. Aquí en el canal Profesor de toda la vida te voy a explicar con un ejemplo para que tengas una mejor idea de cómo tienes que crear tu texto. Lo mejor en tu empresa que se decida crear es la ética profesional, que es el camino en el cual las sociedades avanzan. Esta es la parte modular, la ética profesional. ¿Qué significa en este caso la ética profesional? Significa que si una persona se dedica a ciertas actividades, tiene que hacerlo de la mejor manera posible, dar lo mejor. Si eres un constructor, pues cuando al momento que estés construyendo, da tu mejor esfuerzo cuando realices tu trabajo. Si eres un periodista, al momento que estés realizando tu labor, da tu mejor esfuerzo. Eso significa la ética profesional, dar lo mejor de sí en su trabajo. Recordemos que lo más importante son las instituciones, la empresa en la cual uno da su servicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir con nuestra ética profesional y dar lo mejor de uno. Por ejemplo, yo como profesor, en todas las instituciones que he dado clases, he dado lo mejor de mí. Si me ha tocado trabajar 8 o 10 horas, lo he hecho. Si me ha tocado estar en eventos y quedarme hasta tarde, lo hacía con gusto y con cariño. Porque de eso se trata la ética profesional, de hacer las cosas con amor. Continuando. Por ejemplo, los negocios deben estar alejados de todo ámbito familiar y personal para que tengan éxito las instituciones. No ser como el caso de Olympus, que por beneficiarse individualmente los accionistas pudieron llevarlos a la quiebra. Por eso es importante siempre que se realicen auditorías intensivas para de esa manera develar si las cuentas que están llevando las empresas son las correctas y no están desviando fondos para beneficiarse del capital interno. La mejor manera de hacer que estos registros no se vean alterados es llevar una contabilidad alejada de los intereses personales. Para ello es importante que la ejecuten personas expertas en ese ámbito y den periódicos informes a la Junta General para constatar el estado actual de la empresa. Menciono el motivo por el cual los estados del mundo crean diferentes leyes para obligar a que las empresas registren su estado financiero en ciertas entidades de control. Bien, en este caso se crean las leyes para que exista un control externo y de esa manera no se promueva un fraude que afecta a los ciudadanos. Porque no es solo necesario el control interno, también es bueno tener un control externo, en este caso que lo ejecuta el Estado. Bien, luego de haber realizado esta actividad tienen que leer con atención el siguiente artículo acerca de los efectos, en este caso de la economía, del COVID-19. Luego de que tú lo has leído, tienes que escribir 3 variables dependientes y 3 variables independientes relacionadas con el desempleo. Bien, aquí están las 3 variables dependientes y las variables independientes. Recordemos que las variables dependientes están ligadas a las variables independientes. Por ejemplo, las variables dependientes, lo que podría implicar una pérdida de 600.000 empleos hasta final del año. ¿Por qué se debe? Ahí está ligado por la variable independiente. La economía del país caerá entre el 7,3 y el 9,6 en el 2020. En el país hay más de 3.640 muertos oficiales y casi 43.400 contagiados. Va ligado con la variable independiente. La pandemia encontró a Ecuador en una muy difícil situación económica. La paralización del comercio como causante principal del daño económico de la crisis COVID-19. Gobierno prevé unas pérdidas de lucro por valor de 14.000 millones de dólares. Usted puede dar cuenta, así es como se realiza este cuadro de variables. Súper fácil, súper sencillo. Solo es cuestión de que te ubiques con las palabras causa y efecto, o causa y consecuencia. Y eso es todo. Bien, luego de haber hecho el cuadro de variables, tienes que leer el siguiente texto. De acuerdo a la ley orgánica de apoyo humanitario. Bien, tú lo lees, lo analizas y luego de que lo hayas comprendido, es momento de que realices algunas actividades que son súper fáciles, súper sencillas. Recuerda que aquí en el canal El Profesor de toda la vida te explicamos con ejemplos para que tú logres comprender de mejor manera al realizar las actividades.
Dice, con base a esta ley humanitaria, si el desempleo es nuestra variable dependiente, escribe 5 variables planteadas al gobierno nacional para que el desempleo disminuya y explica el por qué. Bien, aquí te voy a detallar cuáles son estas 5 y después te digo el por qué. Dice, aquí están las 5. Se podrán celebrar contratos especiales emergentes de trabajo por tiempo definido. Recuerden, no es por tiempo indefinido, por tiempo definido, quiere decir por una cierta cantidad de tiempo. El contrato tendrá un máximo de 1 año y podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. Quiere decir que si las personas se cogen a estos nuevos contratos, a lo mucho serán un contrato por 2 años. Ahora vamos a ver cómo serán estos tipos de contratos. La jornada laboral para este tipo de contrato será de un mínimo de 20 horas y un máximo de 40 horas. En este caso, las que son 40 horas semanales son jornada completa. Las que son 20 horas, jornada parcial. Esto es a la semana. Por ejemplo, imagínate que trabaje 20 horas a la semana. Significa que cada día estará trabajando un promedio de 4 horas y no las 8 horas. Quiere decir que si entraba a las 8 y salían a las 5 de la tarde, ahora solo entran a las 8 y ya al mediodía, a las 12 ya se retira. La remuneración y los beneficios de ley se pagarán en forma proporcional de acuerdo a la jornada pactada. Bien, por ejemplo, si el sueldo de un trabajador, un ejemplo, es de $500 y trabaja la mitad, ya no serían 500, sino serían 250. Bien, por evento justificado de fuerza mayor y caso fortuito, el empleador podrá recibir la jornada laboral hasta un máximo de 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor del 55% de la fijada previa a la reducción. Esto aplica para las empresas que ya tienen unos trabajadores. Recuerden que lo anterior eran para los nuevos contratos, pero esto ya aplica para las empresas que ya tienen laborando así a su personal. Recuerden que aquí sería hasta el 55% de la previa fijada a la reducción. Quiere decir que, por ejemplo, si trabaja 20 horas a la semana y ganaba 500, ya no tiene que reducir los 150, no tiene que pagar los 150, sino un poquito más. Más o menos serían unos 275. Bien. Ahora sí, voy a explicar el por qué. Como hemos visto, las medidas son de austeridad para las empresas para que no pierdan competitividad en el mercado. Eso es lo que se busca. Con todas estas medidas, que las empresas tomen estas acciones, este caso de austeridad, para que sean competitivas. Bien, en el caso de los trabajadores, les reduce el sueldo para que no tengan un mal mayor que sería el desempleo. Y eso es lo que buscan estas acciones que, de acuerdo a la ley de ayuda humanitaria, que las personas no pierdan su empleo, porque ese sería el mal más grande. El mal menor, en este caso, sería que ganar menos. Pero el mayor en este caso sería el desempleo. Y eso es lo que se busca. Bien, realiza análisis de causa de empleo o un estudio final. Bien, aquí vamos a ver cuál es el estudio final que se determinó. Al fijarnos en los casos que se presentan, nos hemos dado cuenta que la crisis ha generado mucho desempleo, por lo que es necesario aplicar medidas de reajuste para que poco a poco la economía vaya levantando y a su vez logre reactivarse el aparato productivo. Por lo consiguiente, las medidas solo buscan que las personas no pierdan su empleo a costa de disminuir su calidad de vida. Recordemos que las personas al ganar menos ya tienen menos poder adquisitivo, y al tener menor poder adquisitivo, la economía tendrá menos ventas. Por ejemplo, imagínate tú en tu hogar, tu papito ganaba los $500, le alcanzaba para una vez a la semana salir al cine, ver una película en familia, pero al verse disminuido sus ingresos, ya no tendrán que ir al cine. Ahora ustedes miran, bueno, profesor, eso es bueno. En cierta medida es bueno para la economía familiar, pero para la economía nacional no es bueno. Porque imagínate, cuando tu papito iba a ese cine, por ejemplo, que consumía $30, esos $30 que consumía yendo al cine, les permitía a esas empresas poder contratar a trabajadores y pagarle el sueldo a esas personas.
Pero si las familias no van al cine, te pregunto, esas personas que viven del cine, ¿en qué estarán trabajando? Habrán perdido su empleo. ¿Te das cuenta? Puede ser que las personas disminuyan su calidad de vida, pero eso también a la larga afecta el dinamismo de la economía. Quiere decir, las personas al no consumir tanto también afectan a otras personas que se dedican al comercio. Entonces, de eso es lo malo en este caso. Bien, finalmente lo que se busca es que los efectos de la crisis sean mínimos para el país. Eso es lo que busca esta ley, que sean mínimos. Pero de que hay efectos, hay efectos. Que estamos en crisis, estamos en crisis. ¿Cómo nos dimos cuenta que al estar encerrados en nuestros hogares se benefició un poco, no digo bastante, un poco el medio ambiente? Sí se benefició un poco el medio ambiente, tomó un pequeño respiro. No es que se curó el medio ambiente, tomó un pequeño respiro el medio ambiente, está bien, pero la economía de los países sí se vio afectada, especialmente la economía que está ligada al sector de los servicios. Bien, luego de haber realizado esta actividad, tenemos una actividad de matemática en la cual aquí en la guía te lo plantea cómo tienes que realizarla. Hacer una pequeña fórmula y luego tienes... Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que responder esta pregunta que nuestro querido amigo Jorge nos va a explicar en la pronunciación. Luego, nosotros tenemos que ver este cuadro en el cual tenemos acciones que perjudican a nuestro medio ambiente. Luego de nosotros analizar ese cuadro, nosotros tenemos que escribir 4 posibles soluciones que nosotros haríamos para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo cuidar el medio ambiente. Como siempre, nuestro querido amigo Jorge nos va a ir a ayudar con la pronunciación para una mejor comprensión de la asignatura de inglés. 1. Answer the question. What will happen if we don't know change our habits with the environment? ¿Qué pasaría si nosotros no cambiamos nuestros hábitos con el medio ambiente? Life on our planet will not be sustainable. La vida en nuestro planeta no sería sostenible. Four. From the lesson present in the reading, choose for possible consequence of actual human habits on the environment. Write a possible solution for each of them. 1. Buy more products with biodegradable packaging. Reduce the birth rate in society. Use clean and renewable energy. Expand the coverage of product natural areas. Bien, queridos jóvenes, esas son las actividades de inglés de esta semana. Los invito a que sigan practicando y aprendiendo el inglés. Bien, esas son todas las actividades por esta semana. Recuerden hacer la última de todas las actividades, suscribirte al canal. Y me despido, como siempre, dándole un bello mensaje. En la vida todo es posible. El único impedimento está en nosotros mismos. Nos vemos la siguiente semana.